Meer verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Okay, okay. Halli, hallo. Hallo für alle und herzlich willkommen für unsere neue Sendung. Das ist ein Streaming über Deutsch. Wie alle wissen, ich mache ein paar Videos für meine Studenten. Was sie brauchen oder was möchten mehr wissen, bitte sagen Sie mir durch unsere WhatsApp-Gruppe oder so. Für heute, wir machen eine Überblick über die Vergangenheit auf Deutsch und wir lernen ein bisschen mehr. Und nochmal herzlich willkommen und wir starten jetzt. Okay, zuerst, ich möchte über das Perfekt sprechen. Was ist Perfekt? Alle wissen, das ist nur eine Struktur, was wir benutzen, wenn wir sprechen über Vergangenheit. Entonces, nuevamente todos, muy pero muy buenas tardes, noches, días, en el momento en que se encuentren viendo esto. Bienvenidos y vamos a hacer una revisión acerca de uno de los tiempos verbales del alemán titulado Das Perfekt. Aclaraciones iniciales. Entonces, si bien el Perfekt es un tiempo verbal que utiliza un verbo auxiliar como el verbo haben, pues para fines prácticos y traductológicos no debemos confundir, tampoco debemos traspolar esto con una estructura similar, ya sea tanto en inglés como en español. Sin embargo, puede ayudarnos a mejorar el entendimiento de este tiempo verbal. También llamado vollendete Gegenwart. Entonces vamos a mirar la definición. Das Perfekt beschreibt abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit mit Gegenwartversuch. Entonces, en resumen, inicialmente, al igual que en español, pues el perfect es un tiempo verbal utilizado para describir una acción que está cerrada, ha finalizado en el pasado. Es wird hauptsächlich in der gesprochenen Sprache verwendet, im privaten Bereich mit Freunden und Familie. Dentro de la explicación de la gramática nos mencionan que es un tiempo verbal que se utiliza en la lengua hablada y también para círculos cerrados como son los círculos privados de amigos y familia. Entonces vamos a tener tres elementos base para hablar de perfect. Entonces lo vamos a utilizar alltäglich Gespräche mit Freunden und Familie. Entonces lo vamos a utilizar en la cotidianidad, en el día a día, y se refiere a la lengua hablada. Private Briefe, schriftliche Mitteilungen über vergangene Ereignisse. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer algún tipo de informe, narración, escrito, texto, comunicación, en la cual se narren eventos o sucesos del pasado. Urlaubsberichte, Erzählung über Erlebnisse und Erfahrungen. Y de la misma manera, pues para hacer ese tipo de narraciones acerca de experiencias y situaciones pasadas. En general es el de mayor uso
pero pues debemos tener en cuenta que estas descripciones de la gramática prescriptiva no siempre se aplican en su totalidad y más dentro del uso de la lengua. Okay. Gut. Struktur des Perfekts. Haben oder sein plus Partizip 2. Entonces, la estructura del perfect, vamos a tener dos verbos auxiliares, que pueden ser haben o sein, y adicional a esto vamos a tener la presencia del participio 2, también conocido como participio pasado. En lenguas como el inglés, como el alemán, tenemos participio presente, participio pasado. En el español no se encuentra el participio presente, pero bueno, tenemos alguna estructura que pueda hacer o desempeñar esas funciones. Bueno, tal vez no, solo queda un vestigio de lo que fue en alguna forma previa del español. Sin embargo, sí tenemos un participio pasado en español para la primera, segunda y tercera conjugación, que son las terminadas en ar, er o ir, caminar, leer y reír. Entonces tenemos el participio caminado, reído y leído. Hay que tener en cuenta que al igual que en cualquier lengua, esos participios pueden ser regulares o pueden también llegar a ser irregulares. Entonces vamos a mirar esta composición y estructura del Perfekt. Das Perfekt besteht aus zwei Teilen, dem Konjugiertes und dem unveränderlichen Partizip 2 am Satzende oder kommt immer am Ende. Entonces, la composición del perfect tiene dos elementos importantes. El verbo conjugado, que en este caso va a llegar a ser el verbo haben oder sein, nuestro verbo auxiliar, y una parte inmutable, que sería el participio 2, que siempre ocupará el final de la oración. Ok, in dieser Tabelle wir können sehen Position 1, Verb 1 oder Position 2, Mittelfeld, wenn gibt es ein Element, und Verb 2. Entonces la posición 1 corresponde al sujeto oracional o el elemento que ocupe la posición 1. Recuerden que en Satzstellung tenemos varios elementos que pueden ocupar la posición 1. La posición 2, por jerarquía y por practicidad de la lengua alemana, siempre la va a ocupar el verbo a conjugar. ¿Listo? En este caso, esa posición la ocupa el verbo haben oder sein, dependiendo del verbo que requeramos. Y tenemos un nuevo espacio acá, en la posición 3, que está el Mittelfeld y Verb 2. Entonces, en la posición 3 se va a dividir entre Mittelfeld, que va a ser el campo de la mitad, en donde vamos a encontrar los complementos verbales. Die Angaben. Y al final, Verb 2, al final tendremos el participio 2 o participio pasado. Y los ejemplos son: Meine Frau hat eine Pizza gemacht. Mi mujer ha hecho una pizza. Aclaración. En español, nosotros, después de esa perífrasis verbal en la cual se encuentra el verbo auxiliar y el participio, van inmediatamente seguidas. Entonces, la diferencia estructural y sintáctica con el alemán sería: mi mujer ha una pizza hecho. ¿Listo? Tener en cuenta que ese participio era al final y tiene también otra función importante que veremos tal vez más adelante, que es el Satzklammer o esa lengua de paréntesis. En alemán, como bien ustedes lo saben, es una lengua de sistema de casos, también conserva otros vestigios de parte de las lenguas clásicas o muertas, como es esa posición de los elementos para el énfasis. Entonces, entre hat y gemacht está la información que sería los complementos verbales, en este caso, eine Pizza. Gut. Die Kinder haben heute keine Hausaufgaben gemacht. Los niños no han hecho ninguna tarea hoy. Achten Sie bitte. Con cuidado, y vamos a tener en cuenta que la negación es completamente diferente en alemán, al igual que en español, y la negación del alemán depende del elemento a negar. No quiere decir que el español no esté siendo específico, sino que tiene otra estructura sintáctica. Entonces, para hacer una transliteración sería: los niños
han hoy ninguna tarea hecho. Das ist ganz anders wie auf Spanisch. Es bastante diferente al español. Siguiente ejemplo. Ich bin gestern nach Bielefeld gefahren. Entonces, en este ejemplo, ich bin gestern nach Bielefeld gefahren. Yo he ido ayer hacia Bielefeld. Entonces, ya saben, el complemento va a estar en la mitad y se van a distribuir tanto el verbo auxiliar en segunda posición como el participio al final. Das Kind ist am Sonntag schon um 6:30 Uhr aufgewacht. Entonces, el niño se ha levantado el domingo a las muy 6:30 de la mañana. Ok, good. Recuerden que sintácticamente hay una variación, entonces no podemos hacer una comparación directa con el español, pero tal vez sí, si hay información implícita que es contextual, que podemos elidir y que se desaparecería de Mittelfeld, podemos tener una relación uno a uno con el español, sin embargo, no es, digamos que, la forma más habitual. Zum Beispiel, meine Frau hat gemacht oder hat das gemacht. Ok, hat gemacht. Pueden estar juntos siempre y cuando esa información ya esté implícita, pero se daría más en un contexto, algo que estuviera más desarrollado. Gut, wir starten mit Hilfsverb haben. Entonces, para continuar y para entender mejor cuándo utilizar cada uno de ellos, tenemos el auxiliar haben, que va a tener sus usos muy distintivos, y también vamos a complementar esa información con algo que debemos conocer acerca de transitiven und intransitive Verben. Entonces, vamos a mirar qué información aparece. Die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben. Das Hilfsverb wird konjugiert und zeigt die Person an. Entonces, el que en mayor proporción aparece como auxiliar es el verbo haben. Y este verbo auxiliar debe conjugarse y coincidir o concordar con la persona que muestra. Recuerden que en español, si bien nosotros tenemos sujeto tácito, es cuando no se enuncia el pronombre personal, no se enuncia el sujeto y se muestra a través de la conjugación. En las germánicas nosotros no podemos hacer eso, siempre tenemos que enunciarlo, solo podemos tomarnos una licencia literaria en el momento de elidir algún elemento, pero tiene que estar expreso en lo que se concibe como idea, escrito, oración, etc. Entonces vamos con el número 1. Nummer 1. Verben mit Akkusativ-Ergänzung. Entonces, nosotros tenemos varias definiciones para el complemento verbal. Podemos decir Komplement, Ergänzung oder Angabe. Entonces vamos a ver que el auxiliar haben funciona para todos los verbos que tienen complemento acusativo, que en español sería complemento de objeto directo. Beispiel. Er liebt mich noch heute. Damals habe ich ihn auch geliebt. Ella aún me ama hoy. Entonces, yo la he amado también. Bueno, es una versión un poco libre, pero es para dar a entender que existe esa relación. Y más aún porque ese verbo, como es lieben, requiere de un complemento acusativo. Recuerden la expresión ich liebe dich. Entonces, pues ahí aparecen en ambas oraciones. Entonces, para estos verbos con complemento objeto directo o complemento acusativo, pues van a tener de auxiliar el verbo haben. Nummer 2, reflexive Verben. Para los verbos reflexivos, entonces también nosotros vamos a tener auxiliar haben. Entonces acá tenemos el verbo erkalten sich, que queda como en esta oración. Du erkältest dich noch. Sitzt du hast dich schon erkältet. Entonces, al igual que duschen sich, que es un verbo reflexivo, pues estos verbos van a tener auxiliar haben.
Modalverben als Vollverb. Acá nos paramos un poco y vamos a darle solo el espacio para entender por encima esta explicación, si bien es uno de los usos del perfect. Nosotros no tenemos ese bagaje de modal verben como verbo completo, pero en el caso de que se utilice, pues sí, realmente se utiliza el haben como el auxiliar. Das habe ich nicht gewollt. Die Arbeit hat er nicht machen wollen. Entonces, ese sería como el verbo auxiliar. Eso quiere decir que cuando son verbos plenos se van a utilizar con perfect. Sin embargo, y un poco de spoiler alert, nosotros los verbos modales los utilizamos es con preteritum. Entonces, pues, no es la forma más común en la cual vamos a encontrar o nos vamos a referir con ellos. El tema se amplía a finales de A2 y se maneja en B1. Nummer 4. Die meisten anderen Verben. Entonces, hay muchos verbos que están dentro de la lista para que ustedes también lo sepan. Dentro de los conjugadores verbales en internet, dentro de los diccionarios, aparecen indicados si son transitivos o intransitivos y pues obviamente los verbos transitivos van a tener auxiliar haben y los intransitivos van a tener otro auxiliar. Entonces, zum Beispiel, heute regnet es zum Glück nicht. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Entonces, un verbo impersonal como llover, pues va a tener como verbo auxiliar el verbo haben. Gut. Die nächste Seite. Nummer 4. Das Hilfsverb sein. Entonces, en contraparte del verbo haben, nosotros tenemos el verbo sein. Ya vemos los 4 principales grupos verbales, aunque me parece que el último es muy amplio, como todos los demás, los cuales utilizan el verbo haben como auxiliar. Pues acá nosotros vamos a tener unos grupos para definir cuáles son los que van a utilizar el verbo sein. De principio, les digo que si los transitivos van a utilizar el verbo haben, los intransitivos sein, pero también tenemos que tomarlo con un poco de pinza, debido a que cuando nosotros utilizamos el verbo sein como auxiliar con un participio, nosotros ya no estamos haciendo una referencia al pasado, sino estamos haciendo una pasivización de la oración. Entonces es una forma de pasivo que en alemán se llama Zustand passiv. Entonces, si bien nosotros sabemos o comúnmente entendemos el hat das gemacht, si yo hago el cambio del auxiliar como hat gemacht, nuestro sujeto pasa a ser objeto directo. Y pues es algo confuso, aunque en esa oración gramaticalmente es incorrecto, pero en otras oraciones sí se puede dar ese cambio. Entonces hay que tener cuidado. Recomendación, es mucho más fácil aprenderse la lista de los verbos que utilizan de auxiliar sein, porque pues son es un grupo más pequeño, más reducido, pero pues es importante también. Ok, warten Sie bitte. Schwarze Kaffee. Okay. Bestimmte Verben bilden das Perfekt sein, während der Ortsveränderung, Zustandänderung und einige spezielle Verben. Entonces acá tenemos también 3 grupos de verbos, que el primer grupo es Ortsveränderung, cambio de lugar, que también son conocidos como bewegliche Verben oder so, que también son los verbos de movimiento. Zustandänderung, que son los de cambio de estado. Una spezielle Verben, y son los especiales los que no pueden entrar en ninguna otra categoría y quedan como verbos especiales, al igual que los verbos anteriores, que era como los otros. Es un grupo más grande y extenso. Vamos a ver qué verbos aparecen en estos grupos. De cambio de lugar o de movimiento tenemos gehen. Recuerden que es el primo germánico de to go. Ankommen, to arrive. Und gefahren, que puede ser también to go o puede ser to drive. Bueno, ya saben, tiene varias acepciones.
¿Qué pasa con estos? Pues los tres indican movimiento, como kommen, abfahren auch. Entonces, cuando indican movimiento, el auxiliar va a ser sein. ¿Listo? Para Zustandsänderung, cambio de estado. Aufstehen, levantarse. Einschlafen, dormirse. Sterben, morir. Wachsen, crecer. Entonces, para estos, pues es obvio que existe un cambio de estado. Entonces, por ende, van a tener auxiliar sein. Y dentro del grupo de los verbos especiales, spezielle Verben, wir haben bleiben. Bleiben significa permanecer. Entonces, el verbo no se puede catalogar como un cambio de estado o un cambio de lugar o un movimiento. Permanecer es estático. Entonces, estos verbos van a tener auxiliar sein también, como bueno, el bleiben en este caso. Gelingen. Gelingen, al igual que otros verbos de posición, van a ser estáticos y sucede que en el español iberoamericano tiene un uso más frecuente con el verbo yacer. Sin embargo, nosotros no tenemos ese uso extendido. Nosotros cuando tenemos o estamos en presencia de este verbo, vamos a utilizar el verbo estar. ¿Listo? El yacer no es de uso frecuente. Geschehen. Geschehen und passieren, beide sind Synonyme. Entonces, geschehen y passieren son verbos que son sinónimos y es suceder o acontecer. Nosotros, por lo general, preguntamos por un evento del pasado como Was ist schon passiert? ¿Qué ha sucedido? ¿Listo? Was ist schon geschehen? ¿Qué ha sucedido? Los dos tienen una equivalencia. Obviamente su uso no puede ser tan indiscriminado. Para eso, pues sí les recomiendo que contextualicen a través de lecturas para que puedan mirar cuándo o en qué casos pasa mejor alguno de los dos. Das Verb sein, como pueden entender, el sein, que es el mismo ser o estar, el verb to be del alemán, pues el auxiliar va a ser sein auch, ist gewesen, y el verbo werden, ist geworden, werden, to become, llegar a ser, o convertirse o realizarse. El werden también es muy contextual, entonces tenemos que mirar en qué ejemplo se sitúa o cómo está construida la oración o en el texto que posición ocupa. De esa manera pues podemos llegar a entenderlo un poco mejor. Gut. Verwendung des Partizip 2. Das Partizip 2 ist vielseitig, heißt zwar und nimmt eine wichtige Stellung in der deutschen Grammatik ein. Entonces, el participio 2 tiene varios usos y es un elemento importante constituyente de la gramática del alemán. Entonces vemos que hay varias formas de uso, así es como los usos o las aplicaciones o donde encontramos el Partizip 2, que propiamente dicho ya lo sabemos, es parte del Perfect o es un elemento constitutivo del Perfect. Entonces vamos a mirar dónde más podemos verlo. Ejemplos, tenemos Perfect. Gestern haben wir einen Deutschtext geschrieben. Entonces, para el pasado perfecto, que le podemos llamar más o menos, recuerden que no hay concordancia directa en la temporalidad. Entonces, tenemos que mirar más es el uso, la expresión, el contexto, para poder hacer como un análisis o en el caso de una traducción, pues entender mejor a qué se refiere. Ok, passive. Como ya les había comentado, el Partizip 2 también forma parte de la constitución del pasivo, de la voz pasiva en alemán, en este caso con el verbo werden, pero en función auxiliar. Entonces, das Auto wird erst morgen Nachmittag repariert. El auto ha sido reparado a medianoche. Entonces, esa pasividad con el participio 2 se puede dar como el Vorgangspassiv o Zustandspassiv. Puede ser las dos formas de pasivo, solo tenemos acá una. La otra sería con el verbo sein. Plusquamperfekt. Die Schüler hatten ihre Hausaufgabe bereits gemacht. Entonces, participio igual se utiliza para el pluscuamperfecto. Recuerden que
A nosotros nos venden la idea que el pluscuamperfecto es una oración, pero no es así. Recuerden que para que exista el pluscuamperfecto realmente necesitamos una referencia al pasado, no solo la construcción de pluscuamperfecto. Sin embargo, pues las gramáticas lo muestran así como si fuera una oración aislada. Ok. Als Adjektiv. Das Geschäft bleibt heute wegen Krankheit geschlossen. Entonces, el participio funciona también como adjetivo. Caso curioso, el participio pasado del español, el participio 2 también, funciona como adjetivo. Entonces, el libro leído, el camino recorrido, und so weiter und so fort. Gut. Nächste Seite. Regelmäßige Verben. Was passiert mit dem regelmäßige Verben? Entonces, tenemos los verbos regulares, primer grupo verbal que nosotros abordamos en nuestro curso de alemán. Y para este primer grupo verbal vamos a tener una especialidad que es poder construir fácilmente el participio. Entonces, uno de los elementos constituyentes del perfect. Entonces, el participio 2 para verbos regulares se conforma de G plus Verbstamm plus T. Recuerden que tenemos que siempre hallar el Verbstamm. El Verbstamm es todo lo que pertenece a la raíz verbal, todo lo que está antes de la terminación EN, porque la terminación EN, en la mayoría de los verbos alemanes, es die Verbendung, pues la finalización del verbo, una parte que sale para poder conjugarse. Entonces se le coloca G al inicio y T al final para los verbos regulares. ¿Listo? Entonces tenemos ejemplos como kaufen, lachen, lernen, lieben und machen. Gekauft, gelacht, gelernt, geliebt und gemacht. Entonces para esos verbos pues tenemos esa fórmula y pues obviamente tenemos que conocer cuáles son los verbos regulares y cuáles no. Gibt es Besonderheiten? Zum Beispiel mit einige spezifische Verben gibt es diese Besonderheiten. Entonces, hay pequeñas especialidades, diría yo, o bueno, sí, casos especiales en los cuales, dependiendo cómo está construido o cuáles son los elementos constitutivos de la raíz verbal, pues tenemos que agregarle un sonido. Miren el caso de antworten, erweitern, heiraten und trocknen. Entonces, las letras, las últimas letras de la raíz verbal son T, oder N, también pasa con D, un M. Cuando estas letras, termina la raíz verbal en estas letras, pues se vuelve imposible pronunciar, por ejemplo, el sonido de dos T seguidas o el sonido de una T después de una N. Para estos casos, pues tendremos que agregarle una E. Recuerden que para la conjugación de verbos regulares, también estos verbos tienen que agregársele una E para poder sonar. Por ejemplo, el verbo arbeiten, segunda persona, du arbeitest, se le agrega una E para poder dar sonido. Porque no podemos pronunciar una T, una S y una T seguida. Y acá tampoco podemos pronunciar dos T's seguidas. Gearbeitet. Gearbeitet. ¿Listo? Recuerden también con la D, con la M. Entonces se les agrega una E. Caso diferente con otros verbos. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de Trennware und feste Präfixe. Como el caso de los verbos prefijados. Entonces, acá tenemos otros tres grupos. Entonces ya analizamos el primer grupo verbal, que nosotros ya lo conocíamos, que eran los verbos regulares. Para los verbos irregulares no hay un análisis, sencillamente el verbo irregular tiene una forma y esa forma tiene que ser aprendida y paren de contar, no hay nada más. Para los verbos prefijables, nosotros tenemos, recuerden, dos grupos verbales que son prefijables, los que son separables y los que son fijos. Entonces, los que son separables, vamos a comenzar con el grupo número 1, Trennware Verben. Entonces, para estos, que ya sabemos que son separables, tip y truco, cómo identificar un verbo separable, pues sencillamente
el prefijo es una preposición, ¿no? De allí que nosotros hablemos también de los phrasal verbs, como wake up y los demás. Entonces recuerden que esas construcciones son con preposiciones que pues, son parte del verbo. ¿Listo? Entonces acá tenemos un verbo como abmachen. Entonces, entre ab y machen, ahí está la preposición, bueno, el prefijo, imagen, que sería la raíz verbal. Entonces, para abmachen, nosotros tendríamos abgemacht. ¿Listo? Porque se le agrega el ge entre el prefijo y la raíz y la terminación t. Entonces, pensemos en einkaufen, eingekauft y ya. Entonces ahí ya tenemos el primer grupo que serían los separables. Para los prefijados que no son separables, pues sencillamente vamos a agregarle una T al final de la raíz verbal. Entonces, tenemos el verbo leben, que es vivir, y erleben, que es experimentar, y da origen a erlebt. Entonces no se le agrega el ge al principio, solo se le coloca la T al final. ¿Listo? Y por último, como un caso especial, los verbos de ascendencia latina o los que terminan en iren. ¿Listo? Fotografieren, manipulieren, controlieren. Entonces, estos no se les va a agregar ge al principio y solo se les colocará T al final. Fotografiert, manipuliert, kontrolliert, markiert, estudiert, nichts mehr. Por ejemplo, ich habe schon Deutsch studiert. Yo he estudiado alemán. Entonces, para esos, pues nos van a facilitar un poco la vida este tipo de elementos. Gut. Was kommt daran? Ich weiß es nicht. Realmente no sé qué sigue, pero miraremos. Die Endung ist und häufig findet ein Vokalwechsel im Wortstamm statt. Diese Formen sollten besonders gut gelernt werden. Ok, hay unos verbos que si bien van a ser irregulares, porque los consideramos irregulares, pero pues van a tener una particularidad, que es que tienen el ge de principio y van a tener la terminación en en vez de una t. Entonces, por ejemplo, fahren es gefahren. Mein Vater ist gegen das Tor gefahren. ¿Listo? Oder sehen, gesehen. Gestern habe ich Peter gesehen. Okay. Oder trinken, getrunken. Wie viel Bier hast du gestern getrunken? ¿Listo? Acá nos los colocan como algunos ejemplos de irregulares, pero no son los únicos ejemplos de irregulares. ¿Listo? Hay muchas irregularidades. Existen grupos de irregulares que tienen la misma irregularidad. Por ejemplo, springen, sprang, gesprungen, sprechen, sprach, gesprochen. Entonces uno ve como cierta sonoridad porque hay unos cambios similares entre esos grupos. Se pueden enlistar, sí, se pueden enlistar esos grupos, pero pues toca hallarlos. Es un poco más difícil encontrar como esos grupos. Sin embargo, mi recomendación sí radica en que pues tengan que aprendérselos, y si se dan cuenta la técnica, por ejemplo en el momento en el que yo los enuncié, sprechen, sprach, gesprochen, entonces sprechen, Präsens, sprach, Präteritum, gesprochen oder hat gesprochen, das ist perfekt. Entonces esa es como la manera más fácil de aprenderlos, pues enlistarlos y aprenderlos. Los diferentes verbos, entre más irregulares, pues son más frecuentes, o bueno, creo yo, igual que en muchas lenguas, la regularidad es una muestra de uso frecuente porque es el que más muta en tantas interacciones. Hablando un poco de métodos convencionales, el alemán sí requiere de un trabajo muy convencional y tradicional a la hora de
aprender por lo menos o ampliar el vocabulario, ya sea para estas formas de participio y demás, pues porque son bastantes. Gut, ahora sí, vamos con Modalverben als Vollverb. El tema como tal eh, va a aparecer, no voy a ampliar, no voy a ahondar en el tema, porque tiene implicaciones semánticas y pragmáticas que pues no son nuestro objeto de estudio en este momento, pero algo que sí me parece importante y es algo que se menciona aquí. Dicen, in der Regel verwendet man das Präteritum. Entonces, cuando tengamos un verbo modal, no vamos a intentar utilizarlo como verbo pleno, ¿cierto? Sino vamos a entender cómo es un verbo modal. Miren que, por lo menos en los ejemplos, solo a manera de vistazo, no hay ningún otro verbo que acompañe el verbo modal, por eso son verbos plenos. Recuerden que la construcción del verbo modal requiere de un verbo principal que es el que le da la carga semántica. ¿Listo? Entonces, pues acá no son verbos modales como tal, sino como verbos plenos. Los auxiliares, tanto sein, haben und werden, también son verbos en todo caso, entonces pueden tener funciones tanto modales, tanto plenas, o sea, como un verbo pleno o propio, como auxiliar, o en este caso los modales, que son verbos modales. Algo que también hago una aclaración, dentro del estudio de los verbos modales, no vemos modalidad, que eso es otra expresión diferente, que es utilizar otros verbos para dar esa misma sensación de modalidad. Gut. Ja, nichts mehr. Ja, hier steht diese Erklärung. Yo hago los resúmenes con toda la información para que ustedes como que tengan una idea clara y plena. Acá, en este caso, a diferencia del anterior, acá nosotros no estamos utilizando los verbos modales como verbos plenos, sino como un verbo modal. Entonces, dürfen, du hast, du nicht machen, dürfen. Miren que ya hay presencia de un verbo principal que estaría en infinitivo. El dürfen estaría también en infinitivo y el auxiliar sería haben. Entonces, para los verbos modales, haben sigue siendo el auxiliar cuando son verbos modales. Sin embargo, acá, por ejemplo, tenemos el verbo auxiliar, el verbo modal y el verbo en infinitivo. Pues todo esto se resume porque el uso más frecuente de los verbos modales va a ser en preteritum, ¿ok? Entonces, es gramaticalmente correcto, funciona, no quiere decir que exista algún fallo o que sea incorrecto, sino que al no ser de uso frecuente, pues no va a ser tan aceptado. Aclaración, das gibt immer eine Erklärung. Para el lenguaje literario, para la expresión, para la poesía, para algo más artístico, pues sí podemos utilizar este tipo de estructuras, pues debido a que existe esa licencia en la cual nosotros podemos utilizar cosas que no utilizamos dentro del el día a día. Gut, das war unser erstes Thema. Heute wir nochmal sprechen über alle Vergangenheit, aber nicht alle, nur Perfekt und Präteritum. Bueno, nos faltaría hablar de pluscuamperfect, pero el tema por lo general no lo, no lo pongo a la luz tanto, pues porque pues, no es de uso frecuente. Adicional, el tema no está dentro del programa de A1, entonces pues lo voy a dejar quizás como algunas curiosidades para tener en cuenta en otro video. Gut, schon Zeit für das Präteritum, die Vergangenheitsform der deutschen Sprache. Entonces sabemos que es una forma de pasado. Cuando hablamos de pasado, hablamos de Vergangenheit. Cuando hablamos de presente, hablamos de Gegenwart. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de Zukunft. ¿Listo? La palabra preteritum tiene ascendencia latina y significa pasado. Entonces, pues, por eso nos puede llegar a confundir. Nosotros tenemos
pretérito perfecto, que en otras palabras sería pasado perfecto, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar el uso del pretérito y aclaración. Dice la gramática que es la forma del pasado que se emplea para el registro escrito de la lengua. Jain, sí, pero no. Entonces, no es tan así. Entonces, tanto que el perfect no solo es para hablar, el pretéritum no solo es para escribir, los usos del pretérito y del perfect hoy en día, pues, penden más de la comunidad hablante y pues ya les daré mis apreciaciones acerca del tema. Ok, entonces, Präteritum gegen Perfekt oder versus. Präteritum dice acá, que el pretéritum se utiliza para lenguaje escrito, para periódicos, literatura, cuentos, noticias en la radio y la televisión. Jain. Was kann ich sagen? Bueno, sí, aparece bastante en el registro escrito, pero no quiere decir que sea el único o de uso exclusivo. Perfekt, gesprochene Sprache, alltägliche Konversationen und Dialog. El lenguaje cotidiano, las conversaciones, los diálogos. Creería yo que el perfect sí tiene gran incidencia en la oralidad y en la cotidianidad. Sin embargo, pues vamos a mirar que el pretéritum también ocupa un espacio importante dentro de esa cotidianidad o ese lenguaje hablado. Gleichzeitstufe, beide Formen beschreiben vergangene Ereignisse, nur Verwendung unterschied sich. Entonces, algo que sí me parece interesante es que los dos tienen una misma referencia temporal. ¿Qué quiere decir? Que ni el pretéritum ni el perfect es más pasado. Y también ni el pretéritum ni el perfect son más perfectos. ¿A qué me quiero referir con perfectos? Son acciones que finalizan el pasado, pero bajo ciertas condiciones pueden o no repetirse en el presente o en el futuro. No es como en el español. Recuerden que un pasado perfecto en español es un pasado que finalizó y que no se puede repetir. ¿Listo? Entonces, ahí hay una gran dicotomía en cuanto al español y al alemán. En el caso del inglés, bueno, el inglés es un tema delicado del pasado, también pues por las implicaciones que tienen semánticamente, pero pues no vamos a ahondar un poco más, dejaremos la lingüística comparativa para otra ocasión. Entonces, acá nos dicen que die Personalpronomen du und ihr werden im Präteritum sehr selten benutzt, da sie hauptsächlich in der gesprochenen Sprache vorkommen. Entonces, dice que cuando se hace un tratamiento de tuteo o un voceo de segunda persona de plural, pues es común ver el uso del pretérito. Es kann sein. Ura es konnte sein. Sí, podría ser. Recuerden que dentro de la gramática prescriptiva es como un ideal de uso, o bueno, como muchas personas creen que se usa la lengua. Sin embargo, estas descripciones pertenecen más a los libros que a las realidades. Entonces, pues, para el análisis y el aprendizaje y adquisición de la lengua, pues tenemos que mirar que realmente estas descripciones sean acordes a la realidad. Pues no queremos quedar aislados dentro de una comunidad de hablantes, pues por utilizar formas inexactas, imprecisas o quizás arcaicas. Gut, nächstes Item, nächste Folie. Wichtige Ausnahmen. Oh, genau. Entonces, acá comenzamos con las excepciones por antonomasia y tenemos el verbo haben y sein. Entonces, comencemos por estos. El verbo haben y sein, no importa el contexto, no importa el lugar, no importa nada, ni el registro. El verbo haben y sein siempre los vamos a utilizar en pretéritum. ¿Listo? Pasa que, igual como ya hemos visto hace poco, en Vergangenheit Perfect, nosotros veamos que estaba la expresión como yo he estado en Berlín.
Ich bin in Berlin gewesen. Gramaticalmente correcto. Es una oración que no tiene error, funciona y que también pertenece a la lengua alemana. No hay ningún inconveniente. Sucede que, si bien es gramaticalmente correcto, no es de uso frecuente o su uso no es extendido o realmente no se adapta a esas funciones fácticas del lenguaje. Entonces, si uno dice eso, un alemán entiende, obviamente entiende, pero queda con ese sinsabor, como, ok, lo dijo, pero ¿por qué lo dijo así? Nadie habla así. Entonces, pasa también nosotros con la lengua española y los aprendientes del español, que en ocasiones ellos escuchan algunas formas muy arcaicas del español y pues ellos creen que es correcto y no. Entonces no quiere decir que no sea esté bien gramaticalmente es correcto. Sin embargo, cuando tenemos haben y sein, siempre vamos a utilizar el pretéritum. Entonces no digo yo ich bin in Berlin gewesen, sino digo yo ich war in Berlin. No digo yo ich habe eine Katze gehabt, sino digo yo ich hatte eine Katze. ¿Listo? El segundo grupo está Modalverben. Entonces, para los verbos modales, y haciendo la aclaración de lo que antes había dicho acerca del perfect, entonces los verbos modales siempre los vamos a utilizar como verbos modales, obviamente. Los vamos a utilizar en pretéritum. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para desambiguar. Sin embargo, cuando son verbos plenos, cosa que no es nuestro tema ni en el momento nos va a preocupar, pues eso sí pueden estar en perfect. Acá nos dicen que una norma constitutiva, la primera y tercera persona van a tener conjugación igual, ¿sí? Como en plural. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Despacio. Entonces, voy a conjugar el verbo sein en pretéritum. Ich war, du warst, er, sie oder es war. Ah, ok. Entonces, primera y tercera persona del singular van a ser coincidentes. Es la misma conjugación. Ich war, er, sie oder es war. ¿Listo? Y en plural va a ser igual. La primera del plural y la tercera del plural van a ser iguales. Wir waren und sie waren. Ok. Gut. Nächste Seite. Okay. Regelmäßige Verben. Oh, mein Gott, etwas ganz einfach. Entonces, por fin algo sencillo en esta vida. Entonces, para la construcción del pretéritum, entonces, en el caso de los verbos regulares, recuerden el primer grupo verbal que nosotros analizamos. Entonces, vamos a tomar la raíz verbal. Recuerden nuevamente, la raíz verbal es todos esos elementos que están antes de la terminación en de los verbos en alemán. Por ejemplo, el verbo lernen, pues le quitamos el en y queda lernt. ¿Listo? Acá nos dice que para cada una de estas personas les vamos a agregar las siguientes terminaciones. Ura-Endungen. Te, test, te, ten, tet und ten. Entonces, para este verbo regular quedaría ich lernte, du lernst, du lerntest, Entschuldigung. Er, sie oder es lernte, wir lernten, ihr lerntet und sie lernten. Ich lernte Deutsch, du lerntest Spanisch, er lernte Französisch, wir lernten viel, ihr lernten schnell, sie lernten fleißig. Entonces, eso es lo básico. Y aplicará para otros verbos regulares. Aber natürlich. Por ejemplo, hagamos el verbo machen. Ich machte, du machtest, er, sie, es machte, wir machten, ihr machtet und sie machten. Fantástico. Entonces, por fin algo sencillo. Aber, das ist nur für regelmäßige Verben. Recuerden, solo para los regulares.
Pero si bien nosotros sabemos que los regulares son un grupo significativo, pues por lo general no es el grupo predominante. ¿Listo? Einige Besonderheiten, algunas excepciones. Y volvemos con los mismos. Miren que tenemos las mismas excepciones con los mismos verbos. Entonces, todos los que tengan raíz verbal terminante de M o en N, pues estos verbos van a impedir que se haga una correcta pronunciación de la forma del pasado, en este caso el pretéritum. Entonces vamos a agregarle una E para que queden sonoros. Miren que no puedo pronunciar dos T's seguidas. Tampoco puedo pronunciar una T después de una D o una T después de una M o una N. Entonces, en el caso de arbeiten, ich arbeitete. En el caso de heiraten, du heiratest. En el caso de atmen, er atmete. Y en el caso de warten, ihr wartetet. ¿Listo? Entonces, verbos como beobachten, antworten, rechnen und anderen y otros, ¿no? Entonces, pues sencillamente reducimos, analizamos la raíz verbal y dependiendo de eso, pues miraremos si se le debe agregar o no esa E. ¿Listo? Cuidado porque estas son estas particularidades. Eso quiere decir que esos solo se les agrega una E, pero si se dan cuenta, sus estructuras de raíz, o sea, la raíz verbal no tiene cambios, entonces pues no se considera como un verbo irregular. Los verbos irregulares es cuando hay cambios en la raíz. ¿Listo? Ok, gut. Nächste Folie. Nummer 6. Die wichtige Formen zum auswendig lernen. Entonces, vamos con los irregulares y acá sí vamos a ver que existe ese cambio, ¿no? Entonces, el verbo sein, pues es el verbo más irregular de todos, el de uso más frecuente. Entonces, el sein, su raíz tampoco aparece por ningún lado, no se ve ni tampoco se parece. Entonces, pues es lo que hay y es lo que tenemos. Entonces, de verbos irregulares principales o de uso frecuente, sein, ich war, du warst, er, sie, es, Entschuldigung, ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart und sie waren. Bueno, acá están agrupados de forma diferente, pues para ahorrar un poco de espacio, pero en esencia estas son las conjugaciones. El haben, ya sabemos, ich hatte, du hattest, sie es, hatte, wir hatten, ihr hattet und sie hatten. Oh, se me dificulta un poco por tratar de leerlos. Werden, llegar a ser, to become. Wissen, saber. Gehen, to go. Miren, acá gehen, ging. Fahren, que es dirigirse o conducir, que es für. Okay, fuhr, Entschuldigung. Das ist für, fuhr. Gut, recuerden que la H alarga el sonido. Weitere und regelmäßige Verben. Entonces acá estos los llaman también verbos irregulares con cambio vocálico. Bueno, eso también tiene una explicación extensa acerca de la historia de la lengua, que también es presente en la lengua inglesa, pero acá vemos ejemplos como de denken, que pasa a ser dachte, bringen, que pasa a ser brachte, lassen, que pasa a ser lies. Entonces, son algunos dentro de las irregularidades de los verbos, ya sea para tanto para el pretérito como para el perfect, podemos agruparlos mirando qué cambios se dan. ¿Listo? Entonces podemos ver, este cambia estas letras, entonces pertenece a este grupo. Se pueden armar grupos. Recuerden que también vimos esa constitución de grupos en los verbos irregulares en presente. Siempre se pueden agrupar los cambios morfológicos. Entonces puede funcionar. Hay personas que no les importa, se los aprenden todos sin importar si pertenecen o no a distintivo grupo o con cambio morfológico, vocálico, etc. Modalverben im Präteritum. Oh, Gott sei Dank. Die Modalverben im Präteritum. Entonces, como ya les había dicho, si necesitamos utilizar un verbo modal, vamos a utilizar el pretérito. Entonces, por ejemplo,
Yo puedo hablar en alemán, se diría Ich kann auf Deutsch sprechen. Pero si yo digo yo pude hablar en alemán, Ich konnte auf Deutsch sprechen. Nix mehr. Nada más. Nada más. Nada más. Egal. ¿Listo? Solo que para pasar nuestras oraciones de presente con modal al pasado, vamos a utilizar pretéritum. ¿Listo? Nosotros no vimos y no veremos, tampoco es contenido del curso, los verbos modales como verbos plenos. Sí es un tema, pues los invito a que posteriormente los analicen, los revisen o de pronto lo puedan llegar a asimilar. Sin embargo, no es un tema tan extendido ni es de lo más funcional. Recuerden que estamos también distinguiendo qué cosas tienen mayor prioridad debido a su funcionalidad. So, Besonderheiten. Bueno, tenemos algunas excepciones. Entonces, recordemos que el verbo mögen, que es gustar, bueno, que es querer en el sentido de gusto, que es gustar, que es el primo germánico de like, su expresión más común no es mögen, sino es möchten para expresar ese deseo. Entonces, möchten no es el pretérito de mögen, sino es el Conjunctive 2 o el subjuntivo 2 del alemán. Entonces, hay dos subjuntivos en alemán. Entonces, pues, ese será como nuestra gran excepción. Y hay una gran diferencia, pues, porque sus formas coinciden en el sentido de que uno tiene un laut y el otro no, ya sea el Conjunctive 2 o el pretéritum, pero eso ya será un tema a resolver posteriormente cuando se puede utilizar mejor uno que el otro, me refiero a para hacer la expresión del pasado. Sin embargo, pues nosotros tenemos eso resuelto, pues utilizamos todos los verbos modales en pretéritum y pues como no estamos utilizando ni empleamos el subjuntivo 2 por el momento, pues no tenemos ningún tipo de contradicción. Gut. Modalverben in Satz. Entonces, los verbos modales, bueno, en este caso, el verbo modal, perdón, modalverben, pues lo que va a hacer es ocupar la segunda posición, va a ocupar la posición conjugable, pues como lo veamos viendo en presente. Pasa que esta explicación viene también porque pues cuando funcionan como verbos plenos o cuando están como verbos modales pero en perfecto, pues el verbo modal va a ocupar la última posición y lo que va en la segunda posición es el verbo auxiliar. Pero en este caso pues no hay conflicto, no hay problema. Nosotros podemos decir, die Kinder dürfen Abend mit ihrer Freundin ins Kino gehen. Oder die Kinder dürften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. No va a cambiar nada, va a ser como en presente. De hecho, la ventaja que tiene el pretéritum es que no va a tener sino solo un elemento, porque solo está el verbo, o sea, necesitamos un auxiliar, no hay pretérito. Entonces puede ser una oración que se parece sintácticamente mucho a la del presente. Entonces, ich kaufe einen Computer, yo compro un computador. Ich kaufte einen Computer, yo compré un computador. Wahre Funktionalität gibt es kein Problem mit der Struktur im Satz. Pues no hay ningún tipo de problema ni complicación de la estructura oracional. Entonces, el verbo modal va a ocupar la segunda posición, que va a ser la posición conjugable, y pues el verbo pleno va a estar al final, como normalmente está en infinitivo. Otra presencia de Satzklama. Entonces, hasta acá dejamos la explicación de pasado. Esta forma de pretéritum se amplía en A2. En A2 se hace la discriminación de schwache und starke Verben, que son verbos, bueno, se pueden decir débiles y fuertes, y en los usos del pretéritum. De momento, para que lo tengan en cuenta y a manera de resumen, wir benutzen Präteritum mit haben, sein und Modalverben. Principalmente lo vamos a utilizar con haben, con sein y con los verbos modales. Así utilizamos el pretéritum de momento. Si hay más verbos que utilizamos en pretéritum, aber natürlich.
pero entonces en esa distribución y proporción, entonces perfect sería la mayoría, los que les menciono serían en pretéritum, así como les dije, la mayoría de los verbos en perfect, el auxiliar es haben y hay un grupo pequeño que es con sein. Okay, und das ist fast alle von heute mit dieser Information und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wie immer. Und wir treffen uns nochmal in der Zukunft. Danke und bis nächstes Mal. Muchas gracias y hasta la próxima. Voy a detener la transmisión.